Buenos días, familia de Café con Letras. Bienvenidos a nuestro nuevo segmento Cronopios, Literatura y Cine. Estamos muy contentos porque el día de hoy es nuestro primer programa. Y bueno, les saluda Gabriela González, pero hoy estoy acompañada de estos maravillosos personajes cinéfilos y amantes de la literatura, Yeskel Romero y Agner Moreno. Así que denos la bienvenida a los chicos y preséntense. A ver, díganos, chicos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Yo un poco nervioso, es la primera vez que hago algo así. Hago muchas cosas, pero sí estoy algo nervioso, pero igual pues con ganas de hablar del tema que nos vas a traer el día de hoy. Así es. Agner, ¿qué me cuentas? Hola Gabriela, hola Jessica, mucho gusto. Ahora te conozco y eso es lo más importante. Con Gabriela ya tenemos cierta experiencia en lo que es el mundo de la literatura, porque aquí amamos y celebramos el séptimo arte. Como Gabriela, esto es Cronopios. Así es, chicos, yo también me siento súper contenta el día de hoy y la verdad es que, bueno, ya les dije y anuncié en las redes sociales de que el tema de hoy es el cine versus millennial. Es un tema que bastante se oye en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en artículos. Pero, ¿por qué millennial? Yo creo que ustedes, chicos, también ya saben un poco de por qué estamos manejando este término. Y bueno, estamos hablando acerca de la generación que tiene ahorita en esta época entre sus 20, 25, 30, 35 años también. Y yo comentaba con los chicos anteriormente de que ni ser un millennial conlleva muchas cosas. Y bueno, también se le atribuyen términos como la generación de cristal. ¿Qué piensan al respecto ustedes, chicos? Pues mira, empezando porque la generación millennial, el término en sí, ha sido uno de los más discutidos desde que se conoció, pues claro. Y nos gusta de ser la generación más frágil de todos los tiempos. Dicho esto porque han sucedido ciertos acontecimientos, ¿no? Donde se ha levantado todo un revuelo de la información, y es por eso, Gabriela, de que en este programa en sí tenemos el gran reto de que nos estamos dirigiendo a personas que ya lo saben todo. ¿Por qué? Porque son las personas nacidas en la era de la información. Entonces cargan con todo ese peso de lo que antes se ignoraba, de lo que ahora se conoce. Entonces se sienten con el derecho de participar. Y nos llaman muchas veces la generación de cristal porque surgen ciertos conflictos ahí con base a esas opiniones que damos, porque tenemos esas grandes plataformas que son las redes sociales donde diariamente nos estamos expresando y damos a conocer cuáles son nuestros puntos de vista. Esos altercados llegan a veces, que son levantamientos en masa, y toman tiros, incluso violentos, y que se lastima muchísimas veces las sensibilidades de otras personas. Y quizás por eso también nos llaman la generación de cristal. Así es, y la verdad es que haces mención a algo muy importante, el peso de nuestra palabra. Yo me he dado cuenta de cómo ha tenido demasiado peso en la industria del cine. Yo por eso he dicho el cine versus millennial, y es que estamos hablando de ese enfoque porque nos queremos hablar acerca de lo políticamente correcto, lo que, bueno, se conoce como políticamente correcto ahorita en esta sociedad tan polarizada, lo que verdaderamente no ofende, lo que sí ofende. Y bueno, yo puedo decir de que estas generaciones que pertenecemos nosotros acá, porque uno dirá millennials, hablando de millennials, pero claro, ¿quién es mejor para hablar acerca de ello que nosotros mismos, verdad? Y es que él... Sí, a ver, definitivamente el tema millennials es bastante complejo, por decirlo así. Al final yo creo que es una combinación ahorita del público que mayormente discute en las redes o que utiliza las redes sociales para crear o absorber contenido. Tendría que ser todas las generaciones, pero principalmente los millennials y los centennials, o el término que le quieran, o sea, con el que le quieran nombrar ahorita. Pero yo sí siento que seas millennial o no, mucho tiene que ver el tema del contexto país, incluso el contexto económico, y no los quiero aburrir con eso, pero digamos, no en todos los países ha entrado la tecnología de la misma manera. Entonces incluso yo con la edad que tengo podría relacionarme con ciertas
tendencias millennials y con otras no. Entonces me Así puedo es. relacionar mucho como con la generación anterior, pero es por cómo entró la tecnología acá en Nicaragua. Entonces, definitivamente creo que los chavalos y chavalas que nacieron del 2000 hacia adelante ya han crecido con tecnología que, o sea, que te permite mucha accesibilidad, y son ellos principalmente los que podrían estar dominando de pronto estos discursos polarizados, ¿no? De lo que es políticamente correcto y lo que no. Algo que mencionaba Gabriela era que esto llega al cine, sí llega al cine, y llega por ambos lados, ¿no? Es como cine versus millennials, pero también es cuando los cines o los grandes productores del mundo también utilizan estos temas que son candentes de inclusión, pero también generar un poquito más de cartelera, ¿no? De dinero. Sí, así es. Y en ese caso lo podemos ver bastante como en franquicias como Disney, que lo han visto de una forma como de inclusión. Pero yo quiero mencionar de que no debería ser siempre inclusión, sino adaptarlo. Y quizás la manera de venderlo y vendérselo a las masas y crear mayor publicidad, mayor remuneración en la taquilla es la única manera de hacerlo. Yo le comentaba a Agner en una plática que tuvimos anteriormente, hace unas horas, de que ¿cuántas personas no hemos visto Blancanieves? No hemos visto Ricito de Oro y los ositos, no hemos visto Caperucita Roja, hemos visto todos esos cuentos que eran basados de los cuentos de los hermanos Grimm. Y si muchos recuerdan, los hermanos Grimm escribían cuentos de terror. Fueron adaptados por Disney de una forma a darle un aspecto infantil, con un final relativamente feliz. Ricito de Oro termina comiendo con los ositos, Caperucita Roja queda bien con el lobo, y así todas las historias que hemos conocido verdaderamente. Pero también quiero resaltar algo que se habló mucho el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, ¿se acuerdan de esta locurita que ocurrió con La Sirenita? Acerca de una actriz afroamericana que iba a llevar el papel de La Sirenita, y muchas personas dijeron, no, yo no quiero una sirenita afroamericana, yo quiero a alguien blanca y pelirroja, porque así ha sido totalmente y globalmente conocida por la sociedad a través de los cuentos, de las historias que yo conozco a La Sirenita. ¿Por qué razón yo voy a ver a una sirenita afroamericana? Lo que generó una controversia enorme, que hasta llegaron a firmarse firmar papeles para que se dejara la producción, para que la persona abandonara ese personaje, y creo que al final se logró. Lo que yo debo decir ahí, que no es que se debe llamar como políticamente correcto, no, es simplemente que no estás de acuerdo. Y la mayor parte de la gente dice de que no, yo lo quiero de esa forma. La gente dice que no es racismo también, pero claro que en una sociedad como lo que es en Estados Unidos, se puede ver a ciencia cierta de que sí es en un enfoque como ese, debido a la situación, el mismo enfoque polarizado que tiene esa sociedad. Y ustedes han visto a lo largo del tiempo de que cómo se ha generado un término, el whitewashing, que es que todos los personajes que tienen, ya sea una etnia, sea escritos que vienen de una etnia, por un libro, por un cómic, cuando ya son llevados al cine, a un live action, cambian completamente, ya sea por el color, lo transforman, incluso hasta lo hacen mujeres. Y eso es la forma en que lo dicen ahora de ser inclusivo. Yo la verdad es que a veces puedo decir de que quizás algunos directores de cines o productores lo que quieren hacer es una adaptación, pero muchas veces esto no puede resultar bueno. Dime, Agner. Lo que quería dar una opinión respecto a eso, Gabriel, y es que hay un dato bastante interesante, y es que los millennials en sí representan el 27% de la población mundial. Este 27% está en constante uso de cualquier tipo de plataforma digital, y está todos los días acreditando y desacreditando cosas. Una de ellas fue este personaje de La Sirenita, relacionándolo con el cine, que también lo llaman la generación de los objetivos, porque, o sea, que una película genere ese tipo de polémica, pues también da mucho que pensar. Y entonces, pero ese es el 27% de la población, y hay quienes van a estar de acuerdo y hay quienes no están de acuerdo. Pero cuando se genera un conflicto, cuando ya empieza, cuando este tipo de comentarios, este tipo de contenidos que viene de la generación millennial, muchas veces
empieza a significar una decaída comercial para las grandes franquicias, porque acordémonos de que estas franquicias también sobreviven de lo que venden, ¿no? Se dedican a hacer películas al séptimo arte y está toda una población acreditando y desacreditando su contenido todos los días. Y entonces, si se crean grandes movimientos en contra de estas grandes producciones, pues a lo mejor significan también pérdidas monetarias, de seguidores, y también puede significar también hasta reconfiguraciones culturales, que a veces es gravísimo para algunos países. También te puedo mencionar otras películas como Dumbo. En su momento cuando salió, lo consideraron como contenido racista por algunos personajes que tenía. Incluso en algunos países hasta fue modificado su contenido, porque significó también pérdidas para esta franquicia. Y así entre otras tantas cosas que suceden en el mundo del séptimo arte y de cómo ahora tienen que crear su contenido para no ofender a las personas. Para mí parece una problemática compleja en el sentido de que hay mucha polarización, como ya se mencionó, o sea, es un grupo atacando al otro. Pero desde mi punto de vista, el gran problema es de que parece que hay un choque de ideología, pero este choque de ideología es simplemente una práctica que está añadida al hecho de estar siempre en las redes sociales, estar súper conectados, porque ahora tenemos información de todo, de todas las noticias, etc. Entonces, yo siempre veo como que hay dos lados de esta situación. Lo primero es que las grandes productoras y el cine, sobre todo el cine mainstream, tiene una agenda política, ¿no? Voy a agregar a estos personajes de color, negros, asiáticos, nicaragüenses o lo que sea, voy a agregar a un homosexual, una lesbiana, a un transexual, etcétera, ¿no? Entonces, y pueden pasar una de dos, ¿no? A las personas lo aceptan porque se ven representadas en el cine, que es algo que usualmente no pasaba, porque el whitewashing sí es real. Y siempre hemos tenido esta narrativa, porque por lo general la industria del cine más fuerte está en Estados Unidos, de que el héroe blanco nos va a salvar a todos, etcétera, etcétera. Y como nosotros crecimos con esas películas, vemos algo que es diferente, y entonces nos ponemos como el sombrero del señor o señora de 60 años. Eso en mis tiempos no era así. Entonces es como la primera barrera. Pero definitivamente luego viene este problema, que es que las personas que no aceptan estos cambios culturales de tus personajes que antes eran blancos y ahora son negros, vienen y atentan contra las productoras, como mencionaba Agner, o bien contra los directores incluso, porque eso no es lo que yo consumí en su momento y no es necesario cambiarlo. Entonces ese es como el discurso regular. Pero entonces lo que yo hago regularmente, que cuando consumo cualquier tipo de contenido, es un poco tonto la pelea, porque lo que pasa es de que, a ver, si el personaje es negro porque apoya la narrativa de la serie o de la película, pues perfecto que sea negro. Yo me voy a dar cuenta cómo utilizan este personaje negro para la narrativa. Pero si el personaje antes era blanco y ahora es negro o es transexual y no aporta nada a la narrativa, pero da lo mismo si es blanco, es negro, transexual, ¿por qué me voy a quejar? ¿No? ¿Por qué me voy a quejar de que hayan incluido a este personaje? Porque el tema, y es lo último que voy a mencionar sobre esta parte, es que no queremos aceptar estos cambios culturales, ¿no? El tema de la lucha que hay de privilegios, etcétera, etcétera, y de las minorías. Es un cambio cultural que se va a dar porque es muy tonto pensar que las sociedades humanas se van a quedar iguales todo el tiempo. O sea, la sociedad de ahorita no tiene nada que ver con la sociedad de hace 100 años y no tiene nada que ver con la sociedad de hace 2000 años. O sea, son sociedades muy cambiantes. Posiblemente cuando nosotros tres estemos viejos, vamos a ver una sociedad totalmente distinta y un cine distinto, porque al final el cine funciona como una especie de vara de medición. Es decir, que lo que vemos en el cine es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, porque el autor, el director, el guionista, lo que sea, está tratando de enviar un mensaje que al final está basado en el contexto que uno está viviendo. Entonces, vamos a ver un cine distinto. Para Así concluir, es. para mí esta como pelea de ideas no está fundamentada en nada. Exacto. Yo quiero recalcar algo que ocurrió también acerca de una industria, bueno, de la misma industria del cine, pero de una franquicia como lo que fue de James Bond, como lo es James Bond.
Recuerdo que en un tiempo se anunció que Daniel Craig el actual James Bond que tenemos ahora, podría retirarse del papel. Y él mencionó en una entrevista de que habría una posibilidad de que el nuevo James Bond fuera afroamericano. Y empezaron a relucir actores afroamericanos increíbles. Y uno de ellos, que es uno de mis actores favoritos, y no diré que es porque es afroamericano, no, sino de que es uno de mis actores favoritos, es Idris Elba. Buenísimo actor, lo han visto ustedes ya en las franquicias de Marvel y en otras películas. Bueno, sucede que Idris Elba sonó demasiado y en el punto en el que todo el mundo estaba en ese momento, ya Estados Unidos decía algo así, tuvimos a un presidente afroamericano, podemos tener a un James Bond afroamericano. Tenemos que recordar al mismo tiempo de que todo esto se venía, como decía Jessica, que es lo que no va a cambiar nada la narrativa. Va a seguir siempre siendo el mismo James Bond porque siempre ha sido. O vamos a decir de que el James Bond ha cambiado desde la época que se estrenó la primera vez, de los 60, desde los 70... No. De que continuó, no, siempre es el agente 007, lo único que cambia es su misión, la misión en cada película, en una de ellas. Y claro, pero lo interesante en ese momento, que no se generó tanta controversia con Idris Elba, fue lo siguiente, cuando se habló de un agente 007, mujer. Lo impactante de ahí fueron que los mismos productores dijeron, podemos tener a un agente 007 afroamericano, pero siempre será hombre y no mujer. Yo recuerdo haber leído eso y yo dije, ¿será de que verdaderamente este comentario que hicieron los productores genera algo de controversia? Lo que me causó tanto interés es que pasó muy poco desapercibido, porque en ese momento se habló de que iba a salir la película de Cazafantasmas de Ghostbusters, con un elenco completamente femenino, con una dirección femenina. Entonces recuerdo que en ese momento decían de que la película no iba a ser lo mismo, ya la película estaba siendo justificada de que iba a ser completamente mala por el simplemente hecho de un elenco femenino. Y si recordamos las personas que fueron a ver la película y los que lo vimos, la historia no tenía nada relacionado con las anteriores, era nuevamente un equipo femenino que se encargaba de ser cazafantasma, una historia completamente distinta. Le quisieron atribuir los clichés, el deporte de las mujeres, el feminismo, el empoderamiento, quizás, tal vez, pero verdaderamente era una forma de adaptar, que es lo que yo mencionaba anteriormente. Estábamos adaptando de manera distinta y lo que resultaba muy interesante. La verdad yo creo de que si en un momento dado yo voy a ver nuevamente que los cómics sacan a un Thor mujer y sacan un live action de eso mismo, yo lo iré a ver al cine, no por el simple hecho de que es una mujer, sino de que es una historia bien contada y que quiero ver cómo se ve Thor como mujer, pero no Thor, el que conocemos ahorita en live action, sino que simplemente de que es una historia adaptada nuevamente a una nueva historia. O claro, sería un golpe como ver ahora a los Caballeros del Zodiaco, como ver a las Damas del Zodiaco. Claro que sería preguntarnos cómo se justifica eso, qué es lo que estamos hablando, pero al final y al cabo es una problemática que no tiene su fin, y eso es lo que yo me pregunto siempre, como decían. ¿Que si tendría un fin? Que si tiene un fin esa problemática o no. Posiblemente lo va a tener en algún momento. Uh-huh. Es decir, yo creo que nosotros estamos en la época de transición, en donde todas las cuestiones que antes considerábamos normales ya no son normales, y la nueva normalidad tiene que ver con la inclusividad. Entonces, posiblemente va a llegar un punto en el que no solo se va a crear una aceptación hacia personajes distintos, que no sea el típico hombre blanco, héroe salvador, sino también se van a crear nuevas franquicias, porque creo que uno de los mayores errores es agarrar una franquicia vieja que por lo general ya ni siquiera encaja, porque de hecho veo James Bond es súper querido, etcétera, es como un referente del cine perfecto, porque me imagino que su cine obviamente tiene muchos valores técnicos, etcétera, etcétera, pero ya hoy en día James Bond como que no soca tanto, socarán con la gente que tiene, qué sé yo, 25, 40, 30 y tanto, pero ya con la generación joven James Bond ya no pega. Entonces, ¿para qué quiero agarrar una franquicia como James Bond y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a meter a una mujer? Porque al final te voy a decir algo, el personaje femenino, cuidado, y no queda bien, porque de por sí la franquicia de James Bond es muy machista. Entonces,
¿para qué? Podría crear una nueva franquicia. Entonces, esa es la cuestión. Sí hay una agenda política, ¿no? De pronto. Y eso no lo aceptan mucho bien los fans. Pero también es porque a veces las cosas no cuajan muy bien, precisamente en la época en la que estamos. Yo apostaría mejor por crear nuevas franquicias, más inclusivas obviamente, pero nuevas franquicias, porque digo yo, en el 2040, en el 2050, ¿qué películas vamos a recordar del 2000 para adelante? Del 2010, del 2020, ¿qué película vamos a recordar? Yo no quiero recordar el remake de una película de los 60, los 70, los 80, que posiblemente no haya pegado por lo mismo, por meter la agenda política. Yo creo que si esto al final va a tener un fin o no, pero sí creo de que sí ya está sucediendo un cambio. Hace muy poco yo miraba un análisis muy interesante de lo que era el cine oriental, el cine occidental, el cine latino y el cine norteamericano, por decírtelo así. Y básicamente lo que ellos decían, pues también del cine latino, es que y tiene que ver muchísimo también con el aporte cultural que una película le puede dar a la sociedad, porque al final nosotros de ahí conocemos, de ahí nos informamos sobre otras culturas, sobre lo que me enseña una película. Y entonces decían que en el cine latino, por ponerte un ejemplo así, de acuerdo a apropiaciones culturales, ¿no? En el cine latino, en los primeros minutos, ¿no? O si son series, en las primeras series, ya son escenas muy abiertas. Tal vez que en Asia no van a dejar pues que las miren. Digamos que en Asia estas películas, los personajes principales, si son películas románticas, los personajes principales no pasan de darse un besito, un agarrón de la mano, porque al final en su cultura eso le permite hacer. Pero en Latinoamérica no, ya hay desnudos, en el primer capítulo, ¿no? En la primera escena ya hay desnudos, hay escenas bastante fuertes, y aquí ellos dicen que nosotros lo veíamos muy normal. Pero también tenemos que comprender en qué contexto se está realizando la película y qué contexto quiere expresar esa película. Porque una cosa es lo que yo creo correcto en este tiempo, en el tiempo en el que se creó la película y el tiempo que se quería expresar la película. Y uniendo todo eso es como un verdadero análisis, digamos, de la información y el aporte cultural que una película, que un personaje le pueda dar. Por ejemplo, otro dato interesante también es que La Puya hace muy poco, no sé, recientemente realizó un análisis acerca de una serie española que se llamaba La Casa de Papel, pero lo hacía de acuerdo a la participación de la mujer en la serie, y que me pareció bastante interesante porque como ya estas producciones le están dando otro giro. Una de las cosas que ellos calificaban es que las mujeres que participaban en esta serie, sus temas de conversación no giraban en torno a un hombre, sino que ellos tenían propios temas de conversación. Y pues era una de las cosas que se les aplaudió, de que estas mujeres tenían una vida muy aparte a lo que era una vida en dependencia a un hombre, que querían pues lograr sus metas por sí mismas, y que pues eran conflictos cinematográficos que tal vez en 10 años no los íbamos a ver, porque la participación de una mujer en una película era nada más con una codependencia de un hombre, y que ya eso ya se está cambiando, y podemos ver ese avance ya significativo. Hay algo que dice Agner que me recordó algo. Hace poco estaba viendo los últimos capítulos de la última temporada de Rick and Morty y me estaba acordando de que hay una escena en particular en lo que Morty tiene que crear esta historia, ¿no? Pero por razón de chiste, no recuerdo ahorita, la historia tenía que ser completamente feminista. Entonces, dentro de la narrativa de la escena que Morty estaba imaginando, no tenía que haber ningún tipo de influencia de varón, ni que nada como mencionaba Agner, los personajes que estuvieran ahí no tuvieran que incluir el género masculino, nada tuviera que girar alrededor del género masculino. Entonces, y digamos,
Morty pudo hacerlo y la forma era perfecta, ¿no? Rick dijo que era la perfecta obra feminista porque no se incluía al hombre de ninguna manera. Y eso es bastante bueno, ¿no? Pero esa era la forma, pero el contenido de la historia de Morty era una mierda, porque era como, hola, he venido acá, nos están atacando los escorpiones, hay que salvarlos, sí. Entonces ese era el contenido de la historia. Entonces a lo que quería llegar era, mucho de lo que se critica, ya sean los millennials o gente que se especializa en la crítica de cine o de serie, se critican mucho los valores de que si son inclusivos o no. Entonces toda la plática va hacia ese lado. Y está bien de cierta forma, porque es cierto que a la mujer no se le da una participación concreta, a la mujer siempre se le ocupa como la femme fatale, o bien dentro del cine, sobre todo en Hollywood, es terrible, digamos, la manera en cómo la mujer tiene que ganar su espacio. Está bien eso, como que demandar más espacio a la mujer, pero también hay que fijarse en, al final, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cuánta inclusividad hay en esta película? O, digamos, el contenido de la película como tal. Entonces, la respuesta estaría de pronto en, hay que abrir más espacios para escritoras, para guionistas, para actrices, y ir deshaciéndonos un poquito de los géneros que son un poquito ya como, incluso cansinos, ¿no? De ver lo mismo, como lo que sucede también con Marvel. El estar viendo una y otra vez a Iron Man ya aburre un poco. Entonces, mencionaba a Gabriela, yo quiero ver un actor mujer, ¿por qué no? Entonces, eso es necesario, pero si vos solo envías la plática hacia, es que me están metiendo muchos personajes feministas o muchos personajes LGBT, o bien del otro lado, es que no has metido suficientes personajes LGBT, entonces la plática se queda ahí. Entonces ya no sabes si ni siquiera el contenido que estás viendo, la serie o película es buena, es mala, o sea, ya lo mismo, porque la plática se ha elevado a otro lado y al final pues no llega a nada. Exacto, ya es que la verdad es que me interesa mucho lo que estabas mencionando porque, como decía, si yo quiero ver a una actor mujer, ¿por qué no? Pero también quiero que me justifiques la razón por eso mismo. Es como lo que sucedió con los fanáticos de la franquicia de Star Wars también, ver a una protagonista mujer. Al mismo instante yo pensé, como cualquier fanática, al momento de no saber absolutamente nada, bueno, será una descendiente Skywalker, pero ¿cómo? Luke no tenía descendientes. Luke quedamos en un plano con la primera trilogía, luego la otra que fue una precuela. Entonces queríamos saber cómo iban a conectar la historia. El lanzamiento de la primera película fue un éxito porque atrajo a fans no solamente de la moderno, sino fans de los que los fueron a ver la primera vez cuando estuvo en los cines en los 70 y todo el mundo emocionado para volver a ver la historia de Star Wars. Pero ¿cómo fue decayendo esto? Porque no fue una forma adecuada, no nos justificó cómo meter a un protagonista femenino. La verdad es que yo lo digo, yo sé que yo soy mujer, lo admito, pero también tengo que aceptar de que con historia, como alguien que le gusta este tipo de películas, tenemos que justificar cómo me vas a adaptar esta historia. Pero, no lo hagas simplemente por vender. Hay que recordar que era una historia nueva, la Star Wars, la nueva trilogía. Entonces, en realidad, Gaby, no necesitas que yo te justifique por qué mete una personaje mujer. Porque si hubiese metido un alien como protagonista que tenía la fuerza en sí y que era el nuevo cambio en el balance, tampoco te lo tenía que justificar porque era una historia nueva. Entonces, quizás ese no, es el pero... problema. Te estás fijando mucho en el tema de que, es que Rey es mujer. A mí literalmente no me importó que Rey fuera mujer. La cagada fue que hicieron de la historia una mala historia a nivel narrativo. Si Rey era hombre o mujer, me daba igual, porque, no sé, siento que Rey, hombre o mujer, es como el envase, pero quiero ver yo el contenido. El contenido al final de toda esta nueva trilogía de Star Wars, desde mi punto de vista, fue malo. Entonces, es a lo que voy. Si se mantiene como dentro de, es que justificarme tal cosa, ya entonces perdemos el sentido de que en realidad la trilogía nueva está mal escrita, y eso es todo. Está mal escrito, lo hicieron solamente por ganar dinero. Y obviamente hay una agenda política debajo de atraer a niñas, atraer a niños negros, a niñas y a niños negros, porque también está el personaje de Finn. Entonces, pero en general la trilogía es una mierda. No sé, digo. Quizás sí, eso es un buen punto, la verdad, de completamente decirte que no es una trilogía que completamente encierra todo, pero sí yo lo tomo mucho en cuenta porque sí tiene adeptos de la trilogía anterior y la historia y quiere retomar, por eso lo decía y ese es mi punto. Y quizá esa es la forma en que yo lo estoy viendo, bueno, pero claro, ese es el estilo del conversatorio que estamos llevando. Y para culminar, chicos, yo quisiera hacer una pregunta, como Agner lo mencionaba de la forma de la cultura en varios países, yo quiero retomarlo acá en Nicaragua.
¿cómo creen ustedes que está tan arraigada los millennials, la cultura de cristal? ¿Cómo creen ustedes que está ese adepto aquí, nicaragüense, en los jóvenes? ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo vemos nosotros acá? Es bastante interesante la pregunta de cómo está arraigada, ¿no?, la generación millennial en el país. Creo que las redes sociales le ha dado el poder a esta generación de extenderse y de estar presente en cualquier rincón del mundo. Nicaragua no somos la excepción. Esta generación de cristal, esta generación tan frágil, te la encontrás en cualquier sitio y en todas partes, pues, del país a diario. Por ponerte un ejemplo, te encontrás con discusiones en Facebook sobre cualquier tipo de tema, puede ser de cine, político principalmente, o dependiendo de qué contenido sigas, puede ser de cine, de política, de influencer o de cualquier cosa, pero diariamente te encontrás a personajes nicaragüenses haciendo ese tipo de discusiones en Facebook, y son características propias de esta generación. Ahora, ¿cómo influye esto? Más bien, ¿cómo esto pues cae pues, el cine internacional aquí? Un análisis bastante interesante, ¿no, Gabriela? Y nos ha pasado es que, por ejemplo, cuando mencionan, ¿no?, el nombre de tu país en una gran película, nosotros nos emocionamos y nos hemos emocionado juntos ya mientras la miramos en tu casa, por ejemplo. Y entonces, pero a veces te das cuenta de que esa mención que hacen sobre tu país no representa lo que realmente tu país es. Por ejemplo, hace poco miraba un meme, porque estamos muy apegados a los memes también, de que cómo describen a Latinoamérica las grandes producciones norteamericanas. Y ellos ponían que, ejemplo gráfico, que Latinoamérica salía pues con casitas pobres, en barrios super marginales, y ese es el concepto que venden estas grandes informaciones sobre Latinoamérica. Pero en realidad te das cuenta de que Latinoamérica o que nuestros países es mucho más que eso. Tenemos, por ejemplo, grandes destinos, tenemos grandes destinos turísticos, mucha presencia pues de actividad viva en este país y que no se menciona en esas películas. Y es lo que nos gustaría a nosotros, pues, y son las discusiones que se hacen de esta generación millennial sobre el cine, hablando de las redes sociales. Se generan ese tipo de discusiones porque tienen razón, porque al final están vendiendo una idea sobre tu país de la que no es verdaderamente cierta, o más bien que son verdades a medias, y eso es lo que esta generación defiende. Yo, por mi lado, estoy de acuerdo en que se reclamen injusticia, en que se reclame que ciertos privilegios hacen que nosotros veamos las cosas como es que esto es lo normal y si es diferente no debe ser aceptado. Un poco siempre que veo pleitos, porque si vos entras a Twitter siempre es pleito, entonces mucho me acuerdo de lo que nos decía Foucault con su filosofía, y siempre me acuerdo de la normatividad que existe actualmente. Y esto obviamente, como ya había mencionado antes, se ve reflejado en el cine. Una de las cosas que tal vez podría funcionar como ejemplo es este videojuego que acaba de salir, The Last of Us 2. Obviamente no es cine, pero hay una narrativa detrás, porque es un juego muy conocido porque tiene una historia que encantó el primer juego, ¿no? Tiene una historia bien escrita, pero el segundo fue como lapidado porque la historia había cambiado, porque ahora ya no utilizabas a Joe, que era el personaje masculino, sino que utilizabas a la niña, que ahora ya creció, que es esta personaje femenina, lesbiana, que no los dejaron claro que era lesbiana desde el primer juego. Y toda la historia va con un tema de venganza, porque, y alerta de spoiler para los que no han jugado, Joe muere prácticamente al principio del juego de una manera salvaje, entonces todo tu movimiento es como hacia la venganza. Es interesante porque la narrativa para mí es exquisita, porque yo creo que el escritor o la escritora, bueno, es el escritor en este caso, lo que hizo fue como provocar a quien jugaba o a quien atendía la historia, porque vos te sentías igual que Ellie, te sentías frustrado de que te habían matado a Joe, porque vos estuviste con Joe en el juego anterior y vos querías venganza. Entonces vos estabas junto con el personaje buscando esa venganza, y luego cuando llegas al final y no la conseguís la venganza, todo el mundo empezó a criticar porque qué final más pendejo, más horrible.
porque la venganza no se consumó, porque Eli perdonó. Porque claro, sentí una frustración porque perdonar a una persona que te ha hecho mucho daño es muy difícil. Entonces digo yo, la narrativa estuvo tan bien que llegó a la metanarrativa, como las personas se fueron involucrando sin darse cuenta. El escritor lo llevó de la mano para sentir lo que él quería que sintieran. Y me llamó la atención mucho eso y lo traigo aquí a cuenta, porque lo que sucede es que dentro del juego también existe como esa temática de la polaridad, ¿no? De la gente que no acepta y que habla de feminazis, de gente que aborta, de estoy harto de la comunidad LGTB y obviamente lo contrario, no me siento representado en ningún medio por todo esto. Yo vengo y recalco, el cine es un reflejo de la sociedad, sea cine independiente o sea cine mainstream. El tema de que cómo una sociedad va a cambiar o no también tiene que ver mucho con el gobierno. Entonces, digamos, no le puedes dar la tarea que tiene que ver con estructura y sociedad y gobierno al cine. El cine solamente refleja lo que somos actualmente. Entonces, y lo refleja en la pantalla y lo refleja luego cuando la gente se empieza a quejar de para lo que a mí es tontería. Creo que va a cambiar esta polaridad, sí va a cambiar, va a haber una nueva normatividad. Ya lo veo, hay gente que utiliza la palabra hetero como forma despectiva. Como bien se ha utilizado por muchos años la palabra homosexual como forma despectiva. Entonces, va a haber una nueva normatividad. Lo que yo no aseguro es de que sea una buena normatividad por completo, porque lo que veo es como que es cíclico, ¿no? Lo nuevo normal va a desechar lo que ahora es como lo outcast. Entonces, pero siempre va a estar el cine ahí para reflejar eso y siempre van a estar personas como nosotros para atender y reflexionar en algún programa como este. Así es, gracias Jeskel y gracias Agner. Y bueno chicos, quiero culminar diciendo una frase de un actor y escritor español, Pedro Ruiz, y decía algo interesante, algo similar que estaba mencionando Jeskel, que lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otro. Interesante, la verdad que me gustó mucho haberlo escuchado. Y bueno, este tema da para más y esperamos continuarlo ya sea en otra parte del segmento. Yo creo que esto sería todo por ahora, nos despedimos, me despido de Gabriela González. Agner Moreno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, a Jeskel también. Les recuerdo de que pueden seguir a Jeskel. Jeskel comparte podcast, habla acerca de sus poemarios, ¿verdad Jeskel? Puedes decirnos cómo seguirte en tus redes sociales. Claro, sí, yo aparezco en Instagram como jeskel.romero. Igual yo apreciaría que dejaras mi nombre ahí como en la descripción porque mi nombre es complejo de escribir. Pero sí, generalmente sí. ya en Instagram yo les estoy como comentando lo que estoy haciendo. Hago un podcast en Spotify que otra vez es lunes, lo pueden buscar, está en Spotify y en iVoox. También está en iPodcast para la gente que utiliza iPhone. De igual manera sí, escribo, hago poemarios, hago algunos cortos que mantengo en Instagram también. Hago fotografía y por lo general lo que estoy manejando en Instagram es mucho eso, la poesía, el nuevo podcast y un podcast que acabo de lanzar que no sé si llamarle podcast, pero es como son grabaciones de mis poemas, se llama Audible, también lo pueden encontrar en Spotify y eso es lo que ando haciendo actualmente. Ok, perfecto, Jeskel. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, chicos, y muy contenta por este tema. La verdad es que podemos dar más. Y bueno, eso sería todo. Y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo aquí en la primera edición de Cronopios, Literatura y Cine. Eso ha sido todo por hoy y esperamos que en la próxima estén con nosotros con un nuevo tema. Si tienen interés en otro tema, déjenlo en los comentarios. Vamos a estar pendientes y muchas gracias. Hasta la vista. Bye.